¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes 18 de enero. Les vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde. Pasa un poquito ya de las 4:30, 8 minutillos, pero hasta las 6 aquí estamos fieles a la cita con muchos contenidos que esperamos les interesen. Vamos a empezar a hablar de un libro que se llama Ávila de los Comuneros, un libro coral del que tiene mucho que hablar nuestro colaborador habitual Jorge Díaz. Él es arqueólogo y también es guía de turismo. Estará con nosotros, ya de hecho está en plató, para hablarnos de ese libro y para darnos algunos otros detalles sobre el paso de los comuneros en Ávila. Pero hay más asuntos. Además, tendremos un tiempo dedicado a hablar de justicia con el fiscal Óscar Barrios. Nos explicará algunos cambios en la legislación que conviene que conozcamos. Charlaremos también con Antonio Galindo, un abulense que ha montado una exposición en el Museo de la Historia de la Automoción de Salamanca sobre oficios en bicicleta. Muy interesante este recorrido. Y tendremos música para concluir nuestro magazín con el proyecto de la Mona Lis, que estará con nosotros en directo. Todo eso vamos a tener, pero empezamos hablando de este libro que tengo entre mis manos. Es un libro de pequeño formato, pero muy intenso, Ávila de los Comuneros, y se lo tenemos que agradecer a un grupo de escritores y de estudiosos, de investigadores que ha estado trabajando en él. Entre ellos, Jorge Díaz, que es nuestro colaborador habitual, es arqueólogo, guía de turismo también, y ha venido aquí a presentarnos este trabajo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, un libro interesante, aunque sea pequeñito, de pequeño formato, como yo decía, pero tiene un contenido muy interesante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es una aproximación al tema de los comuneros aquí, pero muy centrado en Ávila capital, aunque se habla también un poquitín de la provincia, pero sobre todo un poco pues esos hechos tan fundamentales de la historia de Castilla, ¿no? Tendríamos que empezar hablando de quiénes fueron los comuneros para aquellos que en casa todavía no tengan muy claro qué figuras son aquellas. Bueno, los comuneros es una serie de personas que se coaligan en una especie de liga contra un rey que consideran que no tenía que ser su rey, que era Carlos I, y se sublevan contra él. Entonces toman partido tanto nobles como clérigos, como gente del pueblo llano, y una serie de ciudades que son las que se postulan como más comuneras, ¿no? Más contra el rey, de alguna forma. Eso va a ir derivando a un movimiento que se va a llegar a un enfrentamiento armado, ¿no? Entonces, bueno, estos años de 2020, 2021, 2022, pues se vienen celebrando diferentes acontecimientos de esa revuelta comunera. Por ejemplo, me parece que se conmemoran 500 años de la batalla de Villalar, donde, bueno, pues los comuneros perdieron, ¿no? Sí. Sí, siempre decimos, ¿no?, que Castilla y León celebra una derrota como fiesta de la autonomía, junto con Cataluña, que también celebra una derrota, en este caso de unos siglos posterior. Y es cierto que el año pasado, en 2021, se celebró el 500 aniversario de aquella batalla que puso fin, entre comillas, al movimiento comunero, aunque realmente el movimiento no cayó en ese momento del todo, sino que en el 1522 siguió todavía en Toledo con María de Pacheco, una mujer de uno de los comuneros, resistiéndose contra el poder real. O sea que todavía en el 2022 estamos celebrando algo, ¿no? Un 500 aniversario de realmente cuando finaliza. En Ávila, ¿cuánto peso hay comunero? Podemos ir viendo algunos enclaves en los que sí que hay ese espíritu comunero, o de alguna manera han hecho historia en ese momento, pero bueno, ¿cuánto hay de comuneros en Ávila? Sobre todo en lo referido a 1520, lo que se conmemoró en 2020, es cuando Ávila tuvo más protagonismo, porque fue la sede de cuando firman la Constitución de Ávila, una declaración de los comuneros contra el rey, que se firma en la Catedral de Ávila. Y luego hay una serie de enclaves, algo de la ciudad, que puedes ir relacionándolo con esos momentos, ¿no? Puedes relacionarlo con personajes que participaron en la revuelta, como Soro del Águila y el palacio actual de los Verdugo, que fue su residencia, la propia catedral, que es donde se firmó, digamos, la Constitución de Ávila, o otros enclaves de la ciudad que, bueno, que de alguna forma vienen testimoniados en documentación. Bueno, estamos viendo algunas imágenes de la catedral, que es uno de los enclaves, concretamente una capilla, ¿verdad?,
es donde tuvo mucha mayor relevancia la presencia comunera, ¿no? Pero bueno, vemos unas imágenes de la Catedral de Ávila para ilustrar esto que nos cuentas. Luego ya nos vamos a otros enclaves, si quieres. Claro, lo que es la catedral, en toda la Edad Media los lugares de reunión solían ser los atrios de las iglesias y no había un concejo como tal, una casa del concejo en general, ¿no? Entonces, cuando vienen los representantes de otras ciudades castellanas a hacer esa junta general, esa junta santa de los comuneros, eligen la propia catedral, porque además el clero de alguna forma está de su parte, y se van a reunir en la sacristía de la catedral, la actual sacristía, que era la capilla de San Bernabé o San Bernardo. Entonces es la actual sacristía y es un lugar comunero por excelencia, ¿no? Porque realmente de ahí surge mucha parte del movimiento comunero, ¿no? Bueno, hay otros enclaves, tú lo has dicho también, el Palacio de los Verdugo, que ahora es una sede municipal, pero ahí también tenemos que tener en cuenta que hubo referencias históricas importantes. Sí, es que quizás el comunero más conocido de Ávila, porque era un noble y digamos se posicionó muy claramente y fue muy activo en el primer año de la revuelta, fue Soro del Águila, que fue realmente el patrocinador, el que construyó el Palacio de los Verdugos. Luego ya el nombre de los Verdugos viene por otro propietario posterior, ¿no? Manuel Verdugo, pero realmente fue su residencia y lo va construyendo durante este periodo. Él va a tener el típico papel en la revuelta comunera de idas y venidas, ¿no? O sea, él es muy comunero, participa en los primeros acontecimientos, pero en un momento dado retrocede y deja de participar, lo que se ha entendido como una especie de, bueno, que le apretaron las clavijas, ¿no? Le dijeron que si seguía en esa línea iban a tomar medidas contra él. Medidas que entendemos serían contundentes, ¿no? Sí. Bueno, luego se quedó una multa económica que, claro, fue muy gorda, pero la terminó pagando, consiguió que se la rebajaran por influencia de su mujer, etcétera. Pero realmente él luego ya desaparece mucho del panorama político de la ciudad. Pero es una figura como importante porque ves la participación de esos nobles en la revuelta. Bueno, hay otro lugar que también tiene una importancia especial en Ávila y es la iglesia de San Esteban. Háblanos de por qué tiene esa vinculación con los comuneros. Bueno, en ese momento la ciudad se dividía en diferentes zonas, barrios, barriadas, que solían coincidir con una iglesia principal, parroquia, etcétera. Y si había 7, pues una era la de San Esteban, que era la más cercana, bueno, la más céntrica, digamos, junto con San Juan, ¿no? Entonces, de San Esteban sí que en la documentación se habla de la participación de gentes de esta, digamos, de esta agrupación de vecinos en la revuelta comunera, y surge un personaje muy curioso que está rodeado de mucha mitología, que es Pinillos, aunque en otra documentación parece que aparece de otra forma, y no se sabe realmente el nombre real, pero es un tundidor, un artesano, que participa directamente en la propia reunión de la catedral. Supuestamente una reunión donde aparecían representantes de las ciudades, como gente un poco de lisonja, ¿no? Así de linajes tal. Aparece un hombre que es un artesano y es el que supuestamente ponía orden en la reunión. Con una vara decía quién tenía que hablar, etcétera, etcétera. Eso en la Edad Media es algo imposible de imaginar, ¿no? Que una persona del estamento bajo pudiera tutearse con los señores y los clérigos. Y encima pusiera orden él. Y pusiera ¿no? orden, claro. y utilizara el palo. Sí. Bueno, esto nos viene siempre por una crónica posterior, que no sabemos hasta qué punto pues querían denigrar un poco el movimiento comunero, no sabemos hasta qué punto es real, pero es muy curioso. Era un representante del barrio de San Esteban. Ajá, muy bien. Bueno, todo eso se muestra en este libro que tienes aquí. Vamos a hablar del libro. Yo decía en la presentación que es un libro coral en el que habéis participado varios escritores, estudiosos, investigadores. Háblame un poco del libro, de dónde ha surgido, si se puede encontrar en algún sitio, en fin, cuéntame. Sí, este libro surge porque se le presenta una propuesta, nos piden desde el barrio de La Toledana, de la Asociación de Vecinos, quieren hacer algún tipo de conmemoración de todo este tema de los 3 años comuneros que estamos viviendo, ahora el 500 aniversario, y ellos idean pues hacer algunos actos para reivindicar un poco esto, porque la verdad es que entre la pandemia y quizás que no se le ha dado demasiado realce, ha pasado muy desapercibido. Un poco desapercibido, sí. Entonces ellos lo mueven, nos dicen a los que hemos hecho el libro y hemos hecho otro tipo de actividades que se nos ocurre, y se hace un proyecto y al final el ayuntamiento pues les da una subvención en plan actividades culturales para llevarlo a cabo. Entonces se han hecho pues una charla divulgativa, unas visitas turísticas
a esos lugares comuneros que hemos visto, y el culmen ha sido la publicación de este libro, que es un librito muy breve, pero que está centrado en lo que es la ciudad de Ávila, y por eso se llama Ávila de los Comuneros, y que hemos escrito entre Juan Carlos García, Santiago Herrero del Nogal, José Manuel Velayos y yo mismo. Un libro divulgativo, fundamentalmente, que también tiene algunas ilustraciones. Podemos mostrar a cámara algunas de ellas, ¿verdad? Sí. Bueno, que lo que pretende es eso, divulgar la figura de los comuneros de forma didáctica para todo tipo de público y de lector, ¿no? Sí, se ha tratado de hacer un formato así, pues eso, que llegue un poco a todo el mundo. Los textos son, yo creo, bastante asequibles, o sea que no son muy históricos para que no para aquel que sea un poco profano pues no resulte un poco complicado ni nada, y que sea ameno sobre todo. Incluso se han incluido unos pasatiempos al final relacionados con los comuneros, mucha ilustración, y luego hay unas ilustraciones en color que han realizado Yolanda Hernández y Anabel Jiménez, que son dos ilustradoras que han quedado muy bien, yo creo, y pues se le ha dado ese toque, ¿no? Pues yo creo que una lectura que la puedes realizar en poco tiempo y que te pone un poco en la pista sobre este movimiento comunero. Entonces nace en la Asociación de Vecinos de La Toledana este libro, y hemos de decir que no está a la venta, ¿no? No. En principio han hecho una tirada para cubrir, digamos, la demanda de los socios, ¿no? Los socios de la asociación, que son muchos, o sea, es una asociación con mucho movimiento. Entonces, en principio se va a hacer una distribución entre ellos, entre todos los socios de La Toledana, y en principio sería esa edición. No sé si, dependiendo a lo mejor del éxito de la aceptación, pues a lo mejor hacen otra, de otra índole ya posterior, pero en un principio es para este colectivo de socios de la asociación. Bueno, ¿hay alguna otra actividad en torno a la figura de los comuneros que tengáis pensada, o aparte de esta publicación de la que nos estás hablando y de las charlas que has contado? Claro, es que el libro se ha publicado ya muy al final de 2021 y ha sido en el 2021 cuando se han hecho los actos, ¿no? Las visitas que te he comentado o la charla divulgativa, etcétera, y esto es el culmen, ¿no? Entonces, claro, ahora el libro ha nacido ya para el 2022, pero realmente era un poco ya en el 2021. En un principio, y como ya el 2022 ya la conmemoración tenía más con Toledo y lo que queda ahí del movimiento comunero, en principio creo que ya no va a haber ninguna actividad más. No obstante, está bien que conozcamos la figura de los comuneros a través de este librito, que si son socios de La Toledana van a poder tener, bueno, pues acudiendo a la sede, entiendo, ¿no? O poniéndose en contacto con ellos, y si no, con esas charlas que se han realizado o siguiendo nuestro programa, porque aquí nos da fiel cuenta Jorge Díaz, nuestro colaborador habitual de muchas cosas, entre otras de esta figura importante para Castilla y León, y que también tuvo, bueno, pues un pozo importantísimo en Ávila, concretamente en la catedral, ¿no? Yo creo que sí, que siempre reivindicar todo lo que sea nuestro pasado y estos hechos que fueron muy importantes, o sea, que siempre hablamos de la Constitución de Ávila, de ese documento que firman en la catedral y que es la base. Utilizaron en la Constitución americana, la Constitución que sigue vigente hoy en día, ¿no? Y que hacen referencia a la Constitución de Ávila, y que siempre nos cansamos de decir que en muchos libros de la ESO no se cita. O sea, los chavales pues no tienen acceso a esta información porque, bueno, pues se pasa un poco de puntillas porque siempre se ha quedado un poco ahí, ¿no? Ese momento tan importante. En la revuelta comuneros pues hay ciertos contenidos que sí que hablan de ella y de la batalla de Villalar, pero del episodio que sucede en Ávila, que fue, bueno, yo creo que es muy interesante, es que firmasen aquí ese documento como una primera constitución democrática a nivel del mundo occidental es tremendo, o sea, es un peso considerable. Ténganlo en cuenta. Ávila de los Comuneros se llama este manual, este librito que nos ha traído Jorge Díaz. Hemos estado hablando de él, que es el colofón de una serie de actividades que se han estado desarrollando con motivo de muchos aniversarios, entre otros el 500 aniversario de la batalla de Villalar, en la que los comuneros pues perdieron. Estamos celebrando, como dice Jorge, una derrota. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Jorge, y nos encontramos en 15 días para hablar de otras cosas relacionadas con la arqueología, con el patrimonio, con el turismo, en fin, con lo que tú quieras, ¿vale? Muy bien. Vale, hasta entonces. Hasta la vista. Vamos a hacer una pausa publicitaria, los consejos que siempre también vienen bien. No se muevan, que luego vamos a hablar de justicia.
Las 5 en punto, así me dicen desde realización, así se lo cuento yo y lo veo también en el reloj que tenemos aquí al lado. Estamos con ustedes en directo, esto es 8 Magazine Ávila, hasta las 6 les vamos a acompañar. Hemos empezado hablando de historia y ahora vamos a hablar de justicia, porque tenemos con nosotros y en nuestra sección habitual dedicada a conocer un poco mejor la justicia, novedades, cambios y también cómo se imparte la justicia. En esa sección mensual nos acompaña siempre Óscar Barrios, que es fiscal de Ávila. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes, Ana. Y a quien tenemos la suerte de tener aquí en directo en plató. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Hoy vamos a hablar, y ya lo hicimos yo creo que en algún otro programa, de novedades legislativas. Recuerdo que no hace mucho hablábamos de una novedad relacionada con las personas dependientes o con discapacidad, ¿no? Y ahora vamos a ahondar en otras novedades también, ¿no? Pues sí, bueno, como dices, hablamos de esa modificación, de la modificación en materia de personas con discapacidad, y en esa ley y en otras que se han publicado después, quiero decir, desde junio a esta parte, la verdad es que ha sido un periodo muy prolífico a la hora de realizar modificaciones legislativas que, aun siendo puntuales, son, entiendo yo, al menos desde mi punto de vista, bastante importantes, porque de una o de otra manera, en determinadas situaciones, siempre pueden afectarnos. Y en determinadas situaciones concretas muy específicas creo que tienen su verdadera importancia por el cambio que han supuesto respecto de la forma en la que esas cuestiones estaban reguladas antes. Son modificaciones importantes, además, que tienen cierto peso. Por ejemplo, de la primera que vamos a hablar, que tiene que ver con la visita o custodia de los hijos cuando hay una orden de protección hacia alguno de los progenitores, ¿no? Bien. Primero, ¿qué es una orden de protección? Vale, la orden de protección es un tipo de... Vamos, es el marco de una serie de medidas cautelares que se pueden adoptar en determinadas situaciones. En supuestos de violencia doméstica, cuando existe la imputación hacia una de determinadas personas que están incluidos dentro del artículo 173, fundamentalmente personas unidas por vínculos familiares, cuando se le imputa un delito de lesiones, un delito contra la vida, contra la libertad sexual, contra la seguridad o supuestos de amenazas, coacciones, etcétera, etcétera. En esos casos, como medida de protección, se reguló lo que se llamaba o lo que se llama la orden de protección. La orden de protección es un marco, como digo, donde se incluyen muchas medidas. ¿Qué medidas son estas? Por un lado están las medidas penales, lo que todo el mundo conoce, pues desde la prisión hasta un alejamiento, la colocación de una pulsera, de un dispositivo electrónico para verificar el cumplimiento de las distancias que se establecen, y luego están las medidas civiles, medidas civiles en el caso en el que haya que establecerlas. Pongo, por ejemplo, porque son los supuestos más habituales, supuestos de agresión de uno de los progenitores frente a otro, existiendo hijos menores. En ese caso, aparte de adoptar medidas penales, se adoptan medidas civiles. ¿Qué medidas civiles se adoptan? Pues por un lado habrá que determinar a quién va a corresponder la guarda y custodia durante el procedimiento penal, durante el plazo que establece la ley de duración de esas medidas civiles. A quién ha de corresponder el uso de la vivienda familiar. Y a quién corresponde, si es que corresponde, el establecimiento de visitas respecto de los hijos menores a aquel progenitor que no haya sido beneficiado de la atribución de la guarda y custodia, que es donde se ha producido uno de los, entiendo yo, importantes cambios en esta materia. ¿Cuál ha sido ese cambio? Hasta la publicación de esta ley, que fue en junio de este año, cuando se dictaba una orden de protección, se adoptaban medidas penales y medidas civiles, se establecían también régimen de visitas, como he dicho, para aquel progenitor que no hubiera sido favorecido por la atribución de la guarda y custodia. ¿Qué sucede a partir de la publicación de esta ley? En este caso, la ley ha cambiado y solo habla de la suspensión o de la eliminación, pero no del establecimiento de un régimen de visitas. Pongo, por ejemplo, nos podemos encontrar con situaciones donde se dicta una orden de protección porque hay un acto de violencia, pero que previamente las relaciones familiares ya habían estado reguladas, por ejemplo, a través de una sentencia de separación o de divorcio, porque los cónyuges estaban separados antes. Existían unas medidas, unas visitas. En este caso, ¿qué sucede con la modificación? Esas medidas solo se pueden suspender o eliminar. ¿Qué pasaba cuando sucede un episodio de violencia y no están reguladas esa situación de crisis matrimonial?
porque no se ha producido, porque es el momento en el que determina esa situación de crisis matrimonial. En ese caso, lo que venía sucediendo es que, junto con las medidas penales, las medidas civiles consistían en la atribución de la guardia y custodia y en la fijación de un régimen de visitas. Ahora eso ya no es posible. No hay régimen de visitas. Es decir, en aquel supuesto en el que una persona sea imputada por un delito de esta naturaleza, se determinará a quién corresponde la guardia y custodia, pero no se establecerán visitas para aquel progenitor que esté inculpado. ¿Y eso durante el tiempo que dure el procedimiento, sea cual sea? Las medidas civiles tienen una duración de 30 días. Es decir, en este supuesto, la atribución de la guarda y custodia tendrá una duración de 30 días. ¿Qué sucede después? Que después de esos 30 días, el progenitor interesado tiene que acudir a la vía civil. A la vía civil, donde ya se van a regular de manera definitiva esa situación de crisis matrimonial, pero que también se ha visto afectada en cuanto al contenido de esas medidas y en concreto respecto al régimen de visitas. Esto es, dictándose una orden de protección, no se establecerán visitas a favor del progenitor que tenga una imputación por un delito. Sobre el que pese esa orden, eso ¿no? es. Eso durante durante ese plazo de 30 días civil. Y después la resolución que se dicte a partir de esos 30 días en el procedimiento civil correspondiente, sí, claro. Vale, esa es una novedad que yo creo que intenta preservar la seguridad de los menores en todo caso, ¿no? Las que vamos a tratar aquí fundamentalmente tienen esa finalidad, el evitar que los hijos menores puedan verse afectados por la situación de violencia que vive en la familia y evitar situaciones que, por desgracia, hemos visto donde durante la tramitación de un procedimiento penal se les ha utilizado para hacer daño, al otro, como manifestación de lo que se ha denominado la violencia vicaria. Bueno, interesante esa novedad que está ya vigente. ¿Y sí, está vigente. ¿Cuándo comenzó a estar vigente? Está vigente desde el momento de la publicación de la ley, que fue, creo que en junio del 2000, 2 de junio, 8 de junio del 2000. Vale, o sea que ya llevan unos meses. Sí. Hay otra novedad legislativa también que tiene que ver en este caso con los animales. A lo mejor podemos enlazar, porque también hay situaciones familiares o matrimoniales en las que van a estar implicados animales, mascotas, y esta ley, esta novedad puede afectarle, porque los animales por primera vez, yo creo, son considerados, gracias a esta novedad en la ley, son considerados seres sintientes, con sensibilidad y con sentimientos. Sí, bueno, ha tenido que publicarse una ley para que al menos desde la publicación de la ley, desde el punto de vista legal, sean seres que se les considera sensibles, seres con sentimientos y a los que hay que darles un tratamiento distinto a como se les venía dando hasta este momento. Hasta este momento eran considerados como cosas, como bienes muebles, y se les aplicaba ese régimen jurídico. Ahora no, ahora ya son lo que se denomina una tercera categoría, podríamos llamarla así, y que, bueno, tienen unas determinadas particularidades en cuanto a las relaciones de disposición y de poder respecto de esos animales. Pero es que la ley va más allá y es que les incluye en los supuestos de aspectos que hay que regular cuando se produzcan situaciones de crisis matrimonial. Antes hablaba de que en situaciones de crisis matrimonial, separaciones o divorcios, había que adoptar una serie de medidas: atribución de la guardia y custodia, del domicilio familiar, establecimiento de una pensión, establecimiento de un régimen de visitas. Pues bien, ahora, a partir de esta ley sí que es muy reciente, es de mediados del mes de diciembre del año pasado. A partir de ahora, en esos procedimientos, y cuando exista como otra razón del conflicto, mascotas, animales que formen parte del núcleo familiar, deberá de regularse a quién va a corresponder el cuidado más o menos permanente de ese animal y de qué manera se va a relacionar la parte de ese matrimonio, de esa relación de pareja en situación de crisis, que no tiene ese cuidado habitual, de qué manera va a poder relacionarse con ese animal que ha formado hasta ese momento parte del núcleo familiar, estableciendo también de qué manera se tienen que repartir los gastos que genere el cuidado. También hasta el punto de los gastos, es decir, sí. Hoy abajo hay que pagarle una pensión, sí. Sí, no tan como una pensión, pero bueno, una contribución a la carga que suponga el cuidado y el mantenimiento del animal, sí.
Sí, sí. Pero llega hasta el punto la ley de introducir lo que, bueno, no sé si llamarlo, porque a lo mejor suena un poco muy fuerte, pero una situación de violencia vicaria ejercida sobre los animales. Me explico. Explícate, sí. ¿Qué Bien. significa esto? La ley establece que en los supuestos en los que se vaya a decidir sobre la atribución de la guarda y custodia compartida, me refiero no de los animales, sino de los hijos, esa guarda y custodia compartida podrá dejarse de establecer cuando se aprecie una situación de maltrato hacia los animales. Si se aprecia una situación de maltrato hacia los animales que suponga una manifestación de violencia o de maldad hacia la otra parte de la pareja o del matrimonio, eso se considera como un supuesto de violencia ejercitada contra el otro, que da lugar a que esa guarda y custodia compartida no se pueda establecer, con lo cual, bueno, es introducir un elemento más en la discusión en este tipo de procedimientos. Claro, leyendo un poco esa modificación de la ley y esa terminología en la que se les considera seres sintientes, bueno, se puede hablar de muchos otros aspectos, por ejemplo, de los testamentos, que también era muy Sí, curioso. claro, la ley, bueno, la ley crea lo que es el estatuto jurídico de los animales. En materia de testamentos se establece que, claro, se va a poder disponer testamentariamente de a quién corresponden las mascotas. No ya hablo de animales que formen parte de una explotación, de la empresa familiar, vaya, me estoy refiriendo a las mascotas, yo qué sé, a los perros, a los gatos, a las serpientes que puedas tener en casa como mascotas. Vale, los escorpiones. Los escorpiones, en ese caso se puede disponer, de hecho, en testamento de hecho se establece qué sucede cuando no se dispone de los animales en un testamento, y es que la autoridad judicial, el juez en este caso, deberá de determinar a quién corresponde esos animales, de la misma manera que sucede con otro tipo de partes del patrimonio, pero con unas características especiales por esta consideración de seres sintientes o seres sensibles de los animales que se establecen. Claro, pero todas estas medidas, estas novedades, no afectan, por ejemplo, a explotaciones ganaderas o a otro tipo de animales, bueno, que pueden específicamente, específicamente está establecido para eso, para lo que son, vaya, las mascotas, los animales que no forman parte de una explotación. Eso es, pero bueno, la categoría de ser sensible se aprecia o se aplica a cualquier tipo de animal, desde luego. Bueno, interesantes estas novedades legislativas que nos ha estado explicando Óscar Barrios. Habrá muchas más, pero está bien, ¿no?, que se vaya avanzando en esto, que no sea algo estático, inmóvil, sino que con los tiempos vaya evolucionando también la ley. Eso es sí, evidentemente, ¿no? A ver, lógico que la Aunque ley siempre va por detrás de lo que evoluciona la sociedad, ¿no? Ya va quizás con un poco de retraso frente a lo que reclama la sociedad, pero bueno, es necesario que, claro, que lo que reclame la sociedad tenga su reflejo en una normativa y que esa normativa se aplique, desde luego. Sí, bueno, de momento nos quedamos con dos cosas claras: los animales son seres sintientes y entonces hay que establecer un régimen diferente para preservarles a ellos y también a terceros, que se pueda utilizar a los animales para hacer daño a otros miembros de la familia. Y sobre todo me quedo también con esto de las órdenes de protección y que durante un procedimiento en el que haya una orden de protección contra uno de los progenitores, la custodia y las visitas de los niños se paraliza, ¿no? La custodia sí se va a determinar, pero hacia quien corresponda, obviamente hacia quien no está inculpado, y el inculpado no tendrá derecho a visitas, lo mismo que se produce cuando ese procedimiento va, o mejor dicho, cuando esa situación de crisis va a un procedimiento civil. En el procedimiento civil también, mientras exista un procedimiento penal, no se van a poder establecer visitas respecto de los hijos menores, con la trascendencia que eso supone, desde luego, la vinculación de los dos procedimientos. Nos lo ha contado Óscar Barrios, fiscal de Ávila, que aproximadamente una vez al mes viene aquí para hablarnos de justicia. Muchísimas gracias, Óscar, por estar en directo aquí. Y hasta dentro de un mes, ¿te parece? Perfecto. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa. Después vamos a hablar de una exposición muy interesante. No la tenemos aquí en Ávila, la tenemos en Salamanca, pero sí vamos a tener aquí a su autor, al responsable de la exposición.
Y a las 5:20 y después de los consejos publicitarios vamos a hablar de una exposición muy curiosa, muy interesante. No la tenemos en Ávila, la tenemos en Salamanca, muy cerquita. Son oficios en bicicleta, pero a quien sí tenemos aquí en plató y en directo es a su autor, que además es abulense, se llama Antonio Galindo. Autor, he dicho, el promotor, el que ha puesto en marcha todo este engranaje y nunca mejor dicho, ¿no? Efectivamente. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad, sobre todo, de explicar este proyecto y, bueno, dedicárselo un poco a mis paisanos. Yo soy de Ávila. Que hay un dicho, yo siempre cuento eso, que no es donde se nace, sino donde se pace. Pero yo, por llevar la contraria, digo que no. Yo soy de Ávila, aunque vivo en Salamanca. Mis amigos, y bueno, pues ya visteis cuando fuiste el otro día, con Jaci, con Paco, con vosotros, son mis amigos de siempre. Y esos amigos son, tengo unos recuerdos, unas vivencias tales que, bueno, por eso me siento muy orgulloso de estar en Ávila y poder, pues, bueno, explicar a los abulenses. Hemos podido comprobar todo eso que nos dice Antonio, ese corazoncito abulense que lleva consigo allá donde va, porque es verdad que pudimos ver esa exposición allí en Salamanca de oficios en bicicleta y casi todas las bicicletas y los oficios que esas bicicletas iban mostrando tenían una anécdota o leyenda que tenía que ver con Ávila. Siempre, casi todas. Yo, tú date cuenta que lo que yo pretendo con estas bicicletas es vivenciar un poco y recordar esos años, de los años 30, bueno, después de la posguerra y tal, que es cuando se empecé a utilizar la bicicleta. Esos años 50 y tantos, 60, 70, yo toda esa infancia, juventud, la viví aquí. Entonces, esos recuerdos que yo puedo tener de la bicicleta son precisamente aquí. Luego te contaré alguna anécdota de las que he vivido todavía, he revivido sobre la bicicleta. Mientras hablamos podemos ver, yo creo que alguna imagen de esa exposición, Oficios en bicicleta, se encuentra en el Museo de la Historia de la Automoción, junto a la Casa Lis, enfrente de la Casa Lis, para aquellos que quieran ir a verlo, una exposición interesante. Y mientras vemos esas imágenes que nos han hecho llegar los compañeros de Salamanca, y a quien agradecemos desde aquí que nos hayan hecho llegar esta documentación en imagen, podemos ir hablando de la exposición y después hablar del proyecto en el que se engloba esta exposición. Yo si te parece bien, lo podemos hacer al revés. Al revés, primero el proyecto. Exactamente. Bueno. No es porque, bueno, yo el proyecto, las bicicletas, ya verás, es un poco una parte mínima del proyecto que tengo ahí. Muy rápido, porque yo de todas formas... Ana, si ves que me enrollo mucho, me lo dice, porque yo me enrollo enseguida. Y a lo mejor te da el telediario de esta noche. Bueno, ya me regañarán abajo, me dirán, hay que cortar. Te regañan, pues entonces tú me cortas. Mira, el proyecto empezó con alumnos míos, yo soy profesor de instituto, y empezó por una forma de innovar, de dar las clases de otra forma, de sacar los alumnos del aula. Entonces, lo que yo hice es, en un pueblito que se llama Gejo de los Reyes, es una pedanía de Villaseco, cerca de Ledesma, en todo lo que se llama la Ribera del Duero, toda la parte de la ramajería de Salamanca. Bueno, pues allí lo que hice es crear un proyecto que llamamos Rehabilitación del Pueblo, de rehabilitación de Gejo de los Reyes y recuperar las costumbres. Entonces yo, semanalmente o cada 15 días, iba con alumnos, hacíamos unos talleres, pues desde la albañilería, desde madera, desde piedra, huerto, juegos populares, etcétera, donde los propios monitores o profesores eran los vecinos del pueblo. Yo siempre digo que son los catedráticos que más nos van a enseñar sobre esas actividades, son los que más saben de su vida cotidiana. Entonces los alumnos se trasladaban allí, lo que hacían es ir, pues a lo mejor los talleres cada media hora hacían en cada taller, y por la tarde lo que enseñaban sobre las nuevas tecnologías los alumnos a la gente del pueblo, era un dar y recibir. Bueno, terminó ese proyecto, que sí nos dieron varios premios, entre ellos nos dieron el premio al pueblo con mejor iniciativa de Castilla y León, del Radio Televisión Castilla y León. Bueno, nos pusieron como ejemplo europeo, etcétera, etcétera. Bueno, terminado ese tinglado, con la pandemia y ese proyecto, que fue muy curioso y muy interesante, pasaron, pues, alrededor en ese primer paso, pues casi
4 o 5.000 personas por el proyecto. Dimos una vuelta de tuerca y hicimos otro proyecto que me pareció muy interesante. Yo compré casas derruidas todas allí, que bueno, llenas de zarzas y bueno. Allí, en Gejo. En Gejo de los Reyes, que habían vivido, pues eso, en ese que es como un perímetro que teníamos allí, pues 8, 9, 10 familias. Entonces en esas casas las he recuperado, no todas con los alumnos también me han ayudado a recuperar, a hacerlo, a trabajarlas, pues, efectivamente con albañiles o con tal, pero que vamos, lo hemos recuperado. Y en esas casas que vivía la gente lo que hemos hecho son aulas temáticas. Unas aulas temáticas que yo lo llamo ahora, en este segundo proyecto que te digo, Revivir España desde los años 30. A mí me parece muy interesante, sobre todo yo digo, este proyecto, aparte de otros objetivos, uno primordialmente era contribuir para la no despoblación del medio rural, que por supuesto, yo comento siempre que es muy difícil que la España vacía, que ya todo el mundo lo estamos contando, ¿cómo podemos colaborar? Bueno, pues es una forma de colaborar, llevar a los alumnos, llevar a la gente de la ciudad al pueblo que conozca esto. Y bueno, pues un pueblito de eso, de 40 vecinos, si de pronto en un día normal hay 100 personas y a la semana siguiente otras 100 y 100, y somos capaces de meter encima la wifi que la metimos con el Venancio Blanco, con la Asociación de Padres, pues mucho mejor. Bueno, entonces en esas aulas temáticas ese primer objetivo era ese, pero ahora en esta parte que lo llamamos Revivir España de los años 30, otro objetivo es hacer un poco homenaje a nuestros padres, abuelos, de lo mal que lo pasaron después de esta guerra sin fratricida, que no sirvió para nada, pero que nos dejó España, pues bueno, como nos dejó, con una posguerra, con el hambre que hubo y tal. Y supongo ahí, entonces que recreas en cada una de esas efectivamente, casas. Ahí en cada caseta yo lo recreo, es como un pueblo dentro del pueblo. Tenemos ¿sí? Desde la tienda de ultramarinos, la barbería, la taberna, la escuela, la fragua, la panadería, etc. Bueno, y una parte, y ya por eso nos centramos, que por supuesto os invito a que vayáis a verlo, a todos los abulenses. En Gejo de los Reyes, Gejo de los Reyes, Salamanca. a todos los abulenses, a vosotros, estaréis encantados de ir. Además, tengo que decir, siempre lo digo, joder, somos de las poca gente que por supuesto no cobramos a nadie y encima os vamos a invitar a un aguardiente y unas pastas, o sea, para que vayáis más contentos y no que, vayáis, que volváis. Vale. Y, no, pues en todas estas historias que os estamos contando, una parte mínima, pero muy, muy importante, es la bicicleta. O sea, esta exposición, que es donde nos centramos. Por supuesto, estas bicicletas las tengo en Gejo de los Reyes, y cuando hacemos ese recorrido, esa visita, pues nosotros vemos las bicicletas y explicamos el porqué de las bicicletas, que es la exposición que tenemos ahora en el museo. Oficios en bicicleta, vamos a ver algunas imágenes de esa exposición, como decía, gracias a las que nos han cedido los compañeros de la 8 Salamanca. Hemos tenido la fortuna de poder ver in situ la exposición Museo de la Historia de la Automoción. Cuéntanos, nos quedan pocos minutos, pero sí un tiempo todavía para que me hables un poco de qué podemos ver en, sí. en ese recorrido por los oficios. Voy a ser breve. En ese recorrido tenemos todos los oficios, o casi todos los oficios que podíamos ver en la España de los años 30, lo que te digo, había que retomar un tal. Entonces, ¿cómo se hacía? Bueno, pues desde la gente que vendía, no todo el mundo tenía un local para hacer la venta de lo que fuese. Bueno, pues teníamos desde el panadero, el lechero, el afilador paragüero, por ejemplo, y un oficio que a mí me gusta mucho, bueno, me gustan todos, pero uno de los oficios, precisamente porque soy de Ávila, recuerdo muy... Vemos algunas de las imágenes por sí. Si quieres... Mira, hay, por ejemplo, sí. la de afilador, perdón, la de ladero. Yo lo digo de ladero porque recuerdo cuando yo vivía en Ávila, que me parece que me contabais el otro día que todavía existen los valencianos. Sí. O sea, el heladero venía y era, bueno, es una de las formas de que iban en verano con un carrimote o de estos, iban dando pedales y anunciándose que venía el heladero, que es muy curioso porque en la parte de Levante, el heladero, como los españoles, las palabras inglesas intentamos españolizarlas todas, el helado de corte se llamaba sándwich. Entonces cuando llegaba la gente decía un sándwich tal, bueno, pues ahí inventaron de sándwich, se inventaron un aparato que se llamaban el chambi. Y del chambi, que es un aparato de que pone una galleta, el helado, otra galleta, se le daba a la persona dependiendo de lo que costaba. De ahí se denominó al heladero chambilero. Y los heladeros y cualquier persona de las que iba para anunciarse o para decir aquí está el heladero, bueno, yo digo que es
un poco ahora lo que tenemos todo el mundo, que tenemos en Internet, nos anunciamos nuestra página web. Y la página web que teníamos antes pues era esta página, que es, si veis ahí un poco, bueno, pues el ladero como tal. Y es muy curioso porque os voy a decir, mirad más o menos, iba el heladero. Arrímatelo al sí, micrófono, aquí por más favor. o menos ella. Ha llegado el heladero chambilero, helados de nata, crema y chocolate, polos y barras de hielo para tener fresco el gaznate. ¡El heladero! Bueno, esto es muy Hemos de curioso. decir que todos estos inventos salen de ti y es tu voz, además, esa, ¿no? Yo no quiero decir que sea mi voz porque Bueno, joder, este también, pero sí, es el heladero, pues ahí, pero vamos, soy el sí, heladero también. sí. Bueno, pues todas estas cositas, ¿ves? Hasta me parece cómo iban anunciándose la gente y cómo iban por los pueblos o por las ciudades, decían, vendiendo lo que son. Hay dos bicicletas que quiero hacer también una mención especial, que es, si veis, la grande, la primera, que es de 1880, la más antigua. Creo que la hemos visto, Sí, la de la rueda grandota. Sí, la Penny Farthing. Sí. Penny Farthing se llamaba así porque es una bicicleta inglesa por la rueda grande, que era el penique antes, y el farthing, que es la mitad de penique. Esta normalmente, ¿quién lo utilizaba en esa época? Pues gente un poco con poder adquisitivo grande. Y por eso le hemos puesto la del médico. Todavía hay un señor que yo digo es artesano, es un amigo mío, que se llama Alejandro Sarabia, que desde Uruguay las fabrica todavía. Y ahora le he encargado otra bicicleta que se llama Safety, que es de seguridad, que fue la que, porque esta bicicleta, te digo, la llamaban la rompehuesos, porque es que es dificilísimo, subirse y para bajarse, montar, ¿no? y todo era complicado. Claro. Yo creo que el médico se tenía que, era por eso el médico se estaba curando todos los días, pues se pegaba unas leches de miedo. Entonces ya se creó esta otra bicicleta, que es la de seguridad, que es la primera de tracción con ruedas. También hay una que a mí me hace mucha ilusión, que es la zaratana, que es la rueda de afilar. Y la rueda de afilar, que también estamos hablando de 1870, esa bicicleta, y que luego derivó a la bicicleta normal, que vemos el afilador, que va con su silbo. Que iba con el... Efectivamente, claro, que va con su silbo por todos los sitios y tal. Bueno, pues de esas bicicletas, a mí si por ejemplo me dices, ¿cuál te gustaría? Bueno, pues todas, porque todas, lo que yo pretendo con la bicicleta, aunque está pasando la gente, cada una, bueno, va a ver la exposición con un motivo. El que es coleccionista de bicicletas me va, oye, qué bicicleta más interesante esta tal, tiene esto de carburo, tiene el piñón, no sé cuántos. Pero yo lo que pretendo con las bicicletas es contar la historia que hay detrás de esas bicicletas. Yo recuerdo que, ya te digo, que yo vivía, mis padres vivían en la calle Virgen de la Soterraña, que antes se llamaba la calle del Moro. Ahí, en toda lo que es la clínica Santa Teresa, era un descampado, y yo recuerdo a la gente, que los hortelanos iban con sus bicicletas allí. Y era una cosa también muy curiosa, si me da tiempo te lo explico. Yo, aparte, luego tuve la suerte de jugar a baloncesto. Yo jugaba a baloncesto con el Fadisa, jugué también. Y con el Ábula. Y con el Ábula, bueno, eso que no falte, que claro. esos son los mejores años de mi vida con ese equipo y esos amigos tan buenos. Bueno, cuando con Fadisa empezó la fábrica, yo tendría, pues entonces, pues yo qué sé, 8 o 10 años, y recuerdo que mi madre me decía, Antonio, bájate a comer la merienda allí al tal, y yo me iba con mi pan y chocolate, y justo a las 5 de la tarde tocaba la sirena de la fábrica. A los 10 minutos yo veía pasar más de 30, 40 señores en bicicleta que venían de trabajar de las fábricas, que se iban a sus casas o tal. Y para mí era, bueno, pues era impresionante, joder. Y se lo estaba comentando antes a mis amiguetes, a Paco y a Aurora y a Jacinto. Le estaba contando que fui tan torpe, joder, que mi madre siempre decía, ten cuidado, Antonio, te pillo una bicicleta, que ahora te dice, ten cuidado, te pille el coche. Bueno, pues yo fui tan tonto que me pillo una bicicleta, joder. Y me pegó con el pedal, tal, me hicieron puntos, y yo digo que a lo mejor me dejó un trozo pedal y por eso se me ha quedado un poco el tema de la bicicleta. La bicicleta. Más o menos, ¿cuántos oficios podemos ver en esta exposición? En esta exposición ahora tenemos 34 oficios. 34 oficios. De lo más variopintos, claro. Sí, de todo, desde bueno, el ciclista, por ejemplo. Hasta el bombero, ¿no? El bombero, por ejemplo, es muy curioso, que es en los años 1900, sobre todo en Centro Europa, eso debe ser testigo. El de fotógrafo, que yo os comentaba el otro día, que en esas fotografías de recuerdos de las escuelas o de las niñas, esos fotomontajes que se hacían para cuando tomaban la primera comunión, no gastarse en vestido de todo el mundo,
mundo, o esos retratos eso que eran los retratos post-mortem, que cuando en esa época fallecían muchos niños, no se tenía un recuerdo de ellos, se hacía una foto del niño, el fotógrafo se cuidaba muy mucho que los ojos estuvieran abiertos para tener un recuerdo de tal. Ese, pues incluso, bueno, pues el bazar también el de bazar, que es muy interesante. Hemos podido ver por el ahí. de bazar es muy interesante, bueno, pues eso, por ejemplo, el bazar vendía de todo, desde la tinta, papel, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes también era lo de las revistas del Coyote, que era de José Luis Mallorquí, o las revistas, o vamos, novelas también del oeste, que eran de Marcial da Fuente Estefanía, que precisamente las chiquititas de Marcial da Fuente Estefanía está enterrado en la arena de San Pedro, que todo queda aquí. Y recuerdo que, vamos, en la anécdota, por ejemplo, que yo cuento todo esto de las bicicletas, Marcial da Fuente Estefanía, cuando terminó la guerra civil, era republicano, él no se quiso exiliar, fue a la cárcel y dijo lo único que pidió es papel y sobre todo un listín, bueno, una guía telefónica de Estados Unidos. ¿Para qué? Pues con esas, bueno, el papel fue sobre todo papel higiénico, donde escribía para sus novelas, y de ahí sacaba los nombres de la gente que iba a poner a los americanos. Joder, estaba mal visto poner Pepe Pérez a un tío que era del oeste, entonces tenían que llamar Peter no sé cuántos y tal. Ya. Y esa fue una eso forma... era por eso el listín. Claro, de sacar los nombres, para sacar los nombres y decir, este se va a llevar tal. Y fue una forma de combatir mucho el analfabetismo. Date cuenta que se fue muy criticado, que hacía una novela popular, que no valía mucho, pero se vendía además muy barata, porque además eran 3 pesetas y tú al día siguiente, o a los 2 días, o a la semana, cuando las leías, tú dabas otro dinero y te cambiaban por otra. Ese es el de bazar, el donde iba vendiendo pues todas estas cosas también. El panadero, el lechero, el aguador, el cura, todo eso en bicicleta, ¿no? Todo en bicicleta, todo en bicicleta, sí. Muy interesante, una exposición que podemos ver ¿hasta cuándo, Antonio? En principio la tenemos hasta finales de febrero. Lo único que me han pedido que a lo mejor hay un programa en eso que es Salamanca Unidad de Saberes, yo no sé si lo vamos a tener hasta marzo. Bueno, no, en principio febrero, quizás un mes más, hasta marzo. Bueno, no es más que una muestra de un proyecto muy ambicioso en el que Antonio Galindo está inmerso. Antonio Galindo es abulense, ahora mismo reside en Salamanca, pero nos hace llegar el amor a Ávila en todo lo que hace y también el amor a los pueblos, al terruño, ¿no? Sí, no, de hecho, se me ha olvidado decirlo y lo tengo que decir, yo tengo para mí 2 sitios que he vivido, o sea, aunque ahora vivo en Salamanca, pero con un gran recuerdo, que fue es Ávila y después Arenas de San Pedro. En Arenas de San Pedro estuve mucho tiempo llevando el deporte y tanto en Ávila como allí mejores recuerdos y bueno, la época de mi época deportista, de no sé qué, de allí como entrenador, aquí como jugador con el aula y eso, pero vamos, son algo que llevo muy dentro y que a mí me gustaría esto, que la gente de Ávila, bueno, pues que ahí estamos, soy abulense y que lo vayan a ver cuando quieran, que serán bien recibidos. Vamos a recordarles que esta exposición de oficios en bicicleta está en el Museo de la Historia de la Automoción, que también es un museo muy curioso, muy interesante, en Salamanca. Antonio Galindo ha estado aquí contándonos este proyecto en directo, no solamente el de estas bicicletas que llevan además un montón de elementos, o sea, no es la bicicleta en sí, sino todo lo que tú has podido recabar para que de alguna forma configure lo que era el oficio, eso es muy importante. Sí, efectivamente, y no solo eso, es que date cuenta, a mí siempre digo, eso, lo que era el oficio y documentarlo. Mira, aquí por ejemplo tengo un documento que es fantástico. Y terminamos, y terminamos si quieres con esto, pues si yo ya te digo... Si no, muéstralo a esa cámara, por favor. Este es muy interesante. Hablábamos el otro día de un oficio en bicicleta no reglado, que fue el extraperlo. El extraperlo que sobre todo con la frontera de Portugal-España, el café, el aceite, bueno, pues era muy cotidiano, porque no, solo con las cartillas de racionamiento la gente no tenía suficiente, entonces tenía que vender. Entonces es un documento, por ejemplo, que tenemos que era como un salvoconducto de la Dirección General de Seguridad que se vendía en esa época, además es de un señor de Umbrales. ¿Es auténtico? Sí, es auténtico. ¿Vale? Y tenía una peseta se vendía y es válido por un año.
¿Qué era esto? Bueno, pues el extraperlo estaba prohibido, sí, pero prácticamente el extraperlo lo hacía casi todo el mundo. Entonces era como una especie de salvoconducto donde la gente podía librar, ir de España a Portugal, sobre todo el café. Date cuenta que, por ejemplo, un litro de aceite por aquí costaba 3,50 pesetas. El extraperlo era 30 pesetas, o sea, la diferencia era de miedo. Entonces el café exactamente igual. Entonces la gente que lo hacía en bicicletas pasaba de un lado a otro al principio, la Guardia Civil no los viera, y después, efectivamente, con este salvoconducto, bueno, pues los permitían. Y ahí, si veis que hay otro oficio más, que es el de Guardia Civil. Sí. El de Guardia Civil, la pareja de Guardia Civil, antes a caballo, después en bicicleta, era un poco el que hacía esa patrulla para evitar este tinglao, el que no tuviera, claro. Desde luego merece la pena no solo recorrer la exposición, sino si tenemos la fortuna de que esté Antonio Galindo para explicárnosla y contarla, vale muchísimo más, el doble, es todo un privilegio, y también todas las horas que has dedicado, todo el tiempo de tu vida que has dedicado, y mucho tiempo ahí detrás de todo este proyecto, a lo que nos estás contando. Así que no nos queda más que agradecerte el que hayas venido en directo a contarlo y el que hayas tenido la deferencia de mostrar todo eso a la gente. Muchas gracias. Ana, muchas gracias a vosotras, de verdad que encantado de haber venido aquí, y para mí el privilegio ha sido que vosotros hayáis ido allí, y otro privilegio es que poder, que me hayáis dejado, pues eso, ofrecérselo y que a todos mis paisanos los abuelos. Tendremos que hablar de ese proyecto más grande, de Jejo de los Reyes, pero otro día te invitamos. No, os invito allí a que vayáis, Vale. estáis invitados, y ese proyecto hay que verlo allí, porque os va a gustar. Si esto os ha gustado, y me alegro que os haya gustado, lo otro es mucho más interesante. Merece la pena el trabajo de Antonio Galindo, y hoy nos lo ha estado contando, le tendremos más veces. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Un muchas placer. gracias. Vamos a hacer una última pausa publicitaria, después terminaremos con música, como es habitual, con música en directo. Ya estamos aquí de nuevo en 8 Magazine Ávila y en nuestra recta final, que es una recta final musical, como ya les habíamos avanzado al principio del programa y hace un momento. Además tendremos música en directo, lo cual nos hace estar muy contentos, y están con nosotros Alicia Castañeda y José Enrique Badajoz. Alicia es cantante, José Enrique es guitarrista, y forman un dúo muy interesante. La Mona Lis es el nombre artístico de esta formación. Pequeñas formaciones muy familiares, además muy acústicas, que ahora están resurgiendo y que están teniendo mucha acogida entre el público. Alicia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Enrique, Ana. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estáis contentos de estar aquí? ¿Estáis a gusto? Sí. A gustísimo. Nosotros mucho más. Bueno, cuéntame, Alicia, ¿cuál es el proyecto que tenéis entre manos? Bueno, el proyecto que tenemos entre manos es el mismo que te comenté hace un año, creo que vine, Sí. que es el de seguir haciendo música, apostar siempre por la música. Y luego llevarlo al directo siempre lo hago con José Enrique Badajoz a la guitarra, y aunque sean canciones que en el estudio sean muy producidas y lleven muchos instrumentos, luego también ser capaces de llevarlos al directo con guitarra y voz, y hacerles además y darles una vuelta y darles otro aura, otro toque más intimista, y también, pero que también hace que conecte mucho más el espectador, el público, vaya. Sí, claro, son formatos reducidos, muy Sí. acústicos, que son la verdad, muy agradables también. Sí que es verdad que hace un año aproximadamente estuviste aquí, pero no pudimos tenerte en directo cantando. Hoy sí, lo cual nos agrada mucho. Cuéntame cuál es un poco el proyecto que tenéis así a corto plazo, musicalmente hablando. Sí, pues a corto plazo lo que puedo decir es que va a salir nueva música. Estamos ultimando detalles en cuanto a tema videoclip, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una canción que va a salir brevemente, y la idea es hacer música. Ahora que están las cositas un poquito más complicadas a nivel de llevar la música a los directos, pues aprovechar ese tiempo para hacer música, sacarla en las redes sociales y seguir trabajando en el estudio. Y luego ya sí, ir moviendo, ojalá que podamos llevar lo que tenemos en mente, ese proyecto, poderlo llevarlo al directo. Bueno, lo que más nos apetece es escucharos, pero antes sí que me gustaría, Enrique, hablar contigo. Siempre acompañas a Alicia. Sí.
el engranaje es importante, ¿no? ¿Os entendéis bien ya con la mirada, no? Sí, Cuéntame. sí, sí. Ya es una complicidad de conciertos, ensayos y el tiempo es lo que da, el rodaje que da trabajar con una persona y conocerla y conocer su forma de comportarse en el escenario, de cantar y todo esto. Bueno, Alicia, ¿son composiciones propias? Correcto, bueno, sí, tengo que decir que soy la autora de las letras y que pues puedo trabajar en sacar los acordes con los que luego esos acordes yo se los paso a mi productor, Nacho Alonso, que tiene una parte muy importante en mi música. Pues desde aquí un saludo a Nacho. Sí, Nacho, te queremos. Nacho es quien, bueno, la verdad que Nacho es una pieza fundamental y clave en mi música porque él es capaz de entender todo lo que yo le pido. Y cuando yo le pido algo que yo no sé expresar o que yo no sé hacer a nivel de producción musical, yo se lo pido y él de repente saca ese sonido, hace esa parada como yo quiero. No sé, todos los instrumentos nos entendemos muy bien en ese Y luego aspecto. está ahí José y luego Enrique entra José para ponerlo ahí en la guitarra, ¿no? Efectivamente, luego entra José para trabajar ese instrumento y para llevarlo a los directos, que vamos él y yo y sacamos pues todos los temas adelante. Bueno, me parece que nos habéis preparado una canción que es, si no me equivoco, el segundo single de un disco que tenéis ahí en marcha, ¿no? Correcto. ¿Se llama Colores la canción? Eso es, Colores, ya tiene tiempo porque la sacamos hace tiempo, pero es mi segundo single, nuestro segundo single. Y aquí están para cantarnos en directo esta canción, el segundo single del disco que se llama... No podemos adelantar nada. Bueno. Ana, vamos a dejar ahí un paréntesis Vale. porque nos queda un poquito más dejar a la gente ahí con las ganas. Bueno, pues el segundo single de un disco que no vamos a decir su nombre porque todavía es secreto, pero de esta canción con la que vamos a poner el punto y final sí sabemos el nombre, se llama Colores. Nos gusta el nombre de esta canción porque es optimista y nos devuelve todos esos matices que a lo mejor hemos perdido en este periodo difícil que tenemos. Así que con la Mona Lisa ponemos el punto y final a 8 Magazine Ávila por hoy, con este Colores. Muchísimas gracias por haber venido a los dos, José y Alicia. Y bueno, esta es vuestra casa. Siempre que queráis, aquí estamos para recibiros con los brazos abiertos. Gracias. Muchas gracias, Ana. Les dejamos con la Mona Lisa. Ustedes ya saben que mañana tenemos otra cita, a eso de las 4:30 de la tarde en 8 Magazine Ávila en directo. Hasta entonces, cuídense mucho y sean, bueno, todos lo felices que puedan. La Mona Lisa. Estoy llena de colores que tú no me quieres ver. Te quedas en la superficie de cualquier uñas de gel. La vida se pasa triste, a veces tiene que doler y yo me duelo de ella y me dejo retorcer. Ayúdame a confesar que te quiero besar. Dame una señal, porque quiero poder despegar mi nave espacial. Tengo todo dispuesto para adentrarme en tu universo. Me dejo caer en su llanto y me río a la vez. Ni caigo bien a todo el mundo, ni es lo que pretendo hacer. Y aunque no sonría siempre, muchos se van a joder, porque el día que sonría lo haré demasiado bien. Ayúdame a confesar que te quiero besar.
dame una señal, porque quiero poder despegar mi nave espacial. Tengo todo dispuesto para adentrarme en tu universo, bonita por dentro de agua y canela, un toque de jarana. Me gusta de la buena y que sea imperfecta, pero que sea de verdad, aunque algunos prefieran la superficialidad. Ayúdame a confesar que te quiero besar, dame una señal, porque quiero poder despegar mi nave espacial. Tengo todo dispuesto